Hola, mi nombre es Génesis para todos aquellos que no me conocen y sin más nada que decir, comencemos. Hoy estaremos hablando sobre la pena de muerte, el proceso del último día de un condenado a muerte y 3 ejecuciones de reos que salieron mal. La pena de muerte, o mejor dicho, la pena capital, consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se puede aplicar esta sanción se suelen denominar delitos capitales. La ejecución en criminales y disidentes políticos ha sido empleada por gran parte de las sociedades a lo largo de la historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política. Actualmente la situación legal de la pena de muerte varía mucho según las regiones del mundo. Así ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos, excepto Bielorrusia y la mayoría de los correspondientes a Oceanía. La mayoría de países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en países como los Estados Unidos de América y la mayoría de los estados del Caribe todavía sigue siendo aplicada. El tema de la pena de muerte es muy controvertido. Los simpatizantes de la misma opinan que su realización reduce el delito, previene su repetición y además es una forma de castigar el delito del asesinato. Los detractores argumentan por su parte que no reduce el crimen en mayor medida que la cadena perpetua, son peores que el mismo delito y es una discriminación de hecho contra las minorías pobres que puedan no tener recursos suficientes. Métodos utilizados en la actualidad. En los Estados Unidos se introdujeron finalmente la silla eléctrica y la cámara de gas como métodos de ejecución más humanitarios que la horca, pero han sido casi totalmente desplazados en favor de la inyección letal, que a su vez ha sido criticada como demasiado dolorosa. Sin embargo, algunos países islámicos todavía emplean métodos como por ejemplo el ahorcamiento lento, la decapitación por espada, el derrumbamiento de pared sobre el ejecutado, por ejemplo en Afganistán, e incluso la lapidación, mientras que en lugares como China el sistema habitual es el de fusilamiento. En cualquier caso, el sufrimiento derivado de la pena de muerte y la crueldad de la misma no solo se deriva de su método de ejecución, sino también de la lógica angustia previa que está sufriendo el condenado y por supuesto sus allegados, por lo que la presunta humanización de la pena capital por utilizar un sistema u otro es muy relativa. Ahora presentaré ciertos argumentos tanto a favor como en contra de la existencia de la pena de muerte. A favor de la pena de muerte suele alegarse que es una pena justa y moral. Esto vendría siendo el argumento ético, bien que es una pena eficaz para poder prevenir delitos. Esto sería el argumento utilitarista, y también podría decirse que es un argumento religioso o de autoridad. El argumento ético sería la justicia, puesto que es la única pena justa para determinados delitos atroces, como por ejemplo el asesinato y la violación de niños, sobre todo aquellos que privan a otras personas de sus vidas, que son bienes simplemente irreemplazables. La pérdida del derecho a la vida. Quien comete ciertos delitos gravísimos ha roto así el contrato social y no tiene ya derecho alguno frente a la sociedad que ha sufrido sus crímenes, pues bien, los comete y así ha roto con ellos sus lazos con la sociedad. Consuelo a las víctimas. Es la única pena que da cierto consuelo o satisfacción a los parientes de los asesinados por el que va a ser ejecutado, que merecen un mejor trato que el que se vaya a dar al criminal. Prevención general. La pena de muerte previene nuevos delitos, sobre todo cuando es comúnmente conocida su aplicabilidad y se publicita su aplicación efectiva, con noticias sobre ejecuciones públicas o retransmisiones televisadas. Así se crea un susto a los posibles futuros autores de los delitos castigados con ella, previniendo así mejor esos delitos que otros tipos de pena que infunden menos miedo a los criminales. Ahora les presentaré los argumentos en contra de la existencia de la pena de muerte. Argumento ético. La vida como derecho fundamental, básico e indisponible para los estados. En los países civilizados, la vida es el bien supremo, es decir, es el derecho fundamental
básico. La muerte es el mal absoluto, por lo que es inmoral alegrarse de la misma o provocarla para poder obtener de ella algún tipo de provecho. El Estado fue creado para proteger la vida e intereses comunes a las personas y no tiene derecho a quitar la vida. Además, al menos para los creyentes, la vida debe ser considerada sagrada y solamente le pertenece a Dios. Él es quien ordena taxativamente el mandamiento que reza: no matarás. Y Él es el único que ha de decidir cuándo le llega a cada persona el momento de morir. La pena capital es cruel y atenta contra la dignidad humana por su naturaleza y por los métodos para ejecutarla. La pena de muerte, cualquiera que sea el método en el que se ejecute, provoca un extremo sufrimiento psicológico, como por ejemplo pánico, angustia, depresión, paradójicamente también una idea de suicidio, no solamente antes de la ejecución sino durante, y por supuesto no solamente al reo sino también a sus familiares y a sus allegados. La pena de muerte no es justicia sino venganza. Aunque el deseo de venganza sea humanamente comprensible o disculpable, no puede basarse un sistema criminal en un estado de derecho, ni la pena justa es la que mi deseo de venganza exija, es decir, que la aceptación por el Estado de la idea de que la pena de muerte puede ser una pena adecuada, legítima. La muerte, como es el mal absoluto, se contribuye a elevar la aceptación social de venganzas privadas y el uso de la violencia. La pena capital posibilita errores judiciales gravísimos e irreparables. Jueces o jurados arbitrarios, corruptos, locos, politizados, fanáticos o racistas o con prejuicios. También puede darse el hecho de testigos, peritos o policías que cometen un error o que mienten, o incluso incompetencia por su parte, o abogados inexpertos sin capacidad o falta de interés. Pueden ser muchas circunstancias que al final pueda permitir cualquier tipo de error fundamental, puesto que aquí no solamente se trata de la libertad de una persona, sino de su vida. Esto es un bien completamente irreparable. Si se pierde, no se puede recuperar. Es así como puede darse el caso de llevar a una pena de muerte a un inocente, puesto que todos los agentes involucrados en el proceso para lograr una pena de muerte son humanos y errar siempre va a ser de humanos. Ahora, ya sea una posición a favor o en contra de la pena de muerte, esto es algo que muchas personas ven como crueldad y otras ven como verdadera justicia. Muchos países no la aplican y algunos sí. Ahora hablaremos sobre el último día de un condenado a muerte, o mejor dicho, el proceso de una inyección letal. En la actualidad existen 5 métodos de ejecución en vigencia que el reo por lo general puede elegir: ahorcamiento, pelotón de fusilamiento, la silla eléctrica, gas letal y la inyección letal. En este caso hablaremos sobre la inyección letal. 24 horas antes de la ejecución se traslada el reo al corredor de la muerte. Esto para hacerle una revisión, asegurarse así de que no tenga un arma o alguna herramienta contundente, porque podría usarlo en contra de los oficiales durante su traslado. Es trasladado a una prisión donde está la cámara de ejecución y esa será la última vez que el reo vea la luz. Al llegar, un cocinero le prepara su última cena, siendo un pedido especial, y a partir de ese momento quedan 21 horas para ser ejecutado. Al llegar a la noche, consume su última cena y de allí se traslada a la celda para que duerma, si puede, si quiere, mientras que es vigilado en todo momento para evitar que esta persona se suicide. A la mañana siguiente, a 8 horas de la ejecución, se hace un chequeo a la camilla, las inyecciones y el estado de las líneas telefónicas, porque incluso hasta el último minuto antes de la ejecución, los abogados pueden lograr un recurso que suspenda la condena, siendo así que hasta el último momento el reo tiene esperanza de sobrevivir. A 5 horas de la ejecución, el reo es vigilado constantemente y se le permite una ducha o incluso una última llamada telefónica.
mientras que es consciente de que cada paso que da podría ser el último. A 4 horas de la ejecución se le da un trozo de pizza o lo que se encuentra en el menú del día de la prisión. 2 horas antes de la ejecución comienzan a llegar los testigos para constatar que se cumplió con la sentencia. En algunas zonas de Estados Unidos pueden ser civiles ajenos al caso. En la última hora del condenado llega el verdugo. ¿Quién es el que administrará la inyección letal? Esto no lo hacen los médicos, los cuales preparan todo con antelación, debido a que tienen un principio el cual es salvar vidas y no terminarlas. Estos abandonan la cámara de ejecución al terminar su labor en el caso. Al llegar el momento, el reo es trasladado a su último destino. Esta parte es llamada la caminata final, la cual no es superior a 4 metros, pero por supuesto este tramo tan corto se le hace interminable al condenado, y al entrar en la cámara de ejecución es la primera y la última vez que la verá. Lo primero en ver es la camilla donde morirá. Allí se acuesta el condenado, y mientras en un cuarto contiguo el verdugo espera y termina de preparar todos los químicos que se le aplicarán en la inyección al condenado. Al condenado se le inyecta primeramente un suero, un agua salina. Esto mientras se le otorga su última palabra, antes de introducir la sustancia letal a dicho suero. Dentro de la cámara de ejecución está un teléfono, porque recordemos que incluso hasta en este momento podría recibir una llamada donde sea ordenada la cancelación de la inyección. Algunos condenados en sus últimas palabras piden perdón a los familiares mientras se alteran o estos rompen a llorar, e incluso han pedido que le tomen de la mano mientras reciben la inyección. A 10 minutos de la ejecución, los testigos son informados de la iniciación de esta, y a través de una ventana de vidrio, la cual separa su habitación de la del reo, podrán observar todo el proceso. La aplicación del agua salina hace que la inserción de los químicos que acabarán con la vida del reo se facilite. Así su efectividad será más segura, de forma que se evitará que el reo quede agonizando. En esta agua salina se vierte primero un sedante para dejar al reo inconsciente. Luego se aplica el bromuro de pangurónico para paralizar al reo, y por último el cloruro de potasio, que paralizará finalmente su corazón. En este momento los médicos ingresan a la cámara de ejecución para verificar si el reo efectivamente está muerto, y acá el oficial da por concluida la sentencia, y si en 24 horas nadie reclama el cuerpo del condenado, simplemente sus restos son sepultados en un cementerio común a la prisión. Ahora mencionaré 3 ejecuciones de reos que salieron mal. Ronald Smith Jr. Él experimentó en persona las crecientes dificultades en la aplicación de la pena capital en los Estados Unidos de América. Smith, de 45 años, tuvo una muerte dramática por inyección letal en Alabama. Antes de fallecer, el preso agonizó durante 13 minutos, en lo que sufrió arcadas y tuvo problemas de respiración, según lo relatado por los testigos. Clayton Lockett. Esto ocurrió en Oklahoma el 29 de abril del año 2014. Después de haber sido inmovilizado por un taser por parte del personal, un paramédico trató 2 veces para poder poner la aguja en el brazo izquierdo de Lockett, pero fracasó. Luego trató de insertar la aguja en su vena braquial, en sus bíceps, pero también fracasó. Pidió ayuda a un médico en la asistencia, quien intentó 3 veces para poder inyectarlo en la vena yugular, en el cuello de Lockett, pero también fracasó. Luego trató la vena subclavia junto a la clavícula de Lockett, pero falló otra vez. Es así como se inserta la aguja en la vena femoral en la ingle. Es así como la ejecución se detuvo a las 6:56 y Lockett fue declarado muerto a las 7:06 debido a un ataque al corazón. El tiempo requerido para una ejecución es alrededor de 6 a 12 minutos. Joseph Wood. Esto tuvo lugar el 23 de julio del 2014 en la prisión estatal de Florence en Arizona, Estados Unidos. Esta persona fue encontrado culpable del asesinato de su novia y el padre de ella en el año de 1989 y fue condenado a muerte por el estado de
Arizona. En su ejecución se mantuvo en agonía por más de 100 minutos, en un proceso que debió haber durado solamente 10, causando así la protesta e intento de la suspensión de su ejecución por parte de sus abogados y las reacciones de organismos internacionales que se manifestaron en contra de este procedimiento, y abrió nuevamente el debate sobre la utilidad de la pena de muerte como caución. Esto fue todo por el video de hoy. No olvides dejar un like y suscribirte. Hoy te recomiendo un canal en YouTube con un contenido muy interesante sobre videojuegos llamado Espacio Arcade, y el link lo dejaré en la descripción. Así que sin más, nos vemos en un próximo video.